Es un gusto poder tenerlos aquí. Les damos la bienvenida a este evento que hemos organizado por parte de la Comisión de Investigación, en el cual vamos a presentar el trabajo que hemos realizado en estos meses, que tiene que ver precisamente con cómo seguimos dando orientaciones como para poder realizar las investigaciones en el contexto de los cursos de pregrado, trabajos de investigación y tesis. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es poder tener un evento en el cual tenemos como dos etapas. Una primera etapa en la cual nosotros vamos a poder presentarles, Gloria y yo estamos ahorita representando a quienes hemos hecho el trabajo de los chips de revisiones integrativas de la literatura. Entonces, vamos a poder tener la posibilidad de poder en extenso comentarles un poco lo que ha sido este trabajo y el producto al cual hemos llegado, la propuesta que tenemos como una primera salida al aire, digamos, de lo que hemos realizado para poder también ponerlo a consideración de ustedes y recibir su retroalimentación, sea a través de las preguntas o a través de otros canales, con la finalidad de ir homologando estos criterios que hemos, digamos, realizado ahora. Eso va a ser en un primer momento, que nos va a tomar casi todo el evento. Luego tendremos una ronda de preguntas, como para poder absolver dudas que hay en relación a ello. Y luego vamos a presentarles simplemente un link que les va a llegar, digamos, inmediatamente después del evento, como para que ahí puedan ver ya también los videos que hemos producido en relación a la actualización del chip, tanto cuantitativo como del cualitativo. Esta actualización ha tenido que ver con la manera en la cual nos hemos puesto al día, de alguna manera, en este contexto de pandemia, para poder ver cómo es que seguimos realizando investigaciones cuantitativas y cualitativas en este nuevo contexto. Entonces, no va a haber presentación, digamos, vía PPT de ello, sino simplemente lo que va a hacer es que le vamos a direccionar a los videos que van a ver. Ese es nuestro programa del día de hoy. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Me piden que, por favor, les pida que apaguemos las cámaras y los micrófonos como para seguir la secuencia, digamos, del evento. Todo el tiempo va a estar disponible el chat abierto como para que ustedes puedan realizando las consultas o preguntas que tengan o comentarios que tengan en ese momento y luego las iremos resolviendo cuando realicemos cada uno de los puntos. Entonces, con eso estaríamos dando inicio lo que sería al evento. Si es que... no, creo que ahí estaríamos con todo. Entonces vamos a comenzar. Como todos sabemos, digamos, la situación por la cual estamos atravesando de esta pandemia ha dado un giro en toda nuestra manera de ver las cosas. Y una de esas también es la investigación. Entonces, ya, digamos, nosotros teníamos como una idea anterior de poder incorporar lo que podrían ser revisiones teóricas o, digamos, o lo que sería, digamos, una manera de poder hacer investigación empírica. Es así como surge este chip de revisiones de literatura integrativa. Entonces, ahora voy a proceder a compartir pantalla. Perdón si me dan algo de apoyo aquí. Ya, ok, ya está. Ahí está. Ya, creo que todos ya lo están viendo de manera grande, ¿no es cierto, Gloria? ¿Me confirmas, por favor? Sí, Magali, se ve. Perfecto, gracias. Entonces, es así como surgen estas revisiones integrativas de literatura. Este es el documento que tenemos, como les estaba comentando, es la primera, digamos, la primera versión que hemos realizado después de una serie de pasos, que es el que justo sometemos a una retroalimentación por parte de todos ustedes. Solamente quería contextualizar que esta iniciativa es de larga data, como comencé a decir hace un momento. Teníamos siempre la idea de poder incorporar este tipo de investigaciones, pero se tuvo que ir posponiendo por diferentes razones, y justo ahora ya a raíz de todo el contexto de la pandemia, nos lleva a la necesidad de muy raudamente poder incorporarlo. Es así que se hizo una revisión inicial de la literatura en relación a este tipo de investigaciones. Se hizo la propuesta a la facultad aceptó que podía ser esta una modalidad de trabajos de investigación en el contexto de tesis 1 y tesis 2,
y luego, digamos, nos embarcamos en la tarea de realizar los chips. En esta tarea hemos trabajado conjuntamente Gloria, que va a presentar también una parte de esta presentación, y hemos tenido la asistencia de Marjorie Gómez, que es quien nos ha ayudado también con todos los insumos como para poder darle forma a este documento. ¿Qué hicimos? En realidad fue una discusión permanente, en todo momento hemos estado dándole forma. ¿Por qué? Porque teníamos diferentes insumos. Teníamos, por un lado, estándares internacionales que no necesariamente cubren este tipo de literatura, sino son más generales. Teníamos ejemplos de estudios, realizamos también entrevistas a dos docentes del departamento que por su experiencia con investigaciones en el extranjero podían haber tenido mayor acercamiento a este tipo de estudios. Y finalmente, comenzamos a buscar, digamos, dentro de tener una tipología de las revisiones de este tipo de literatura como para poder ubicarla dentro de un contexto específico. Entonces, fruto de todo este trabajo que hemos realizado durante este tiempo es el documento que lo tenemos, digamos, ahora ya realizado. Este documento tiene como estructura primero una fundamentación de las revisiones integrativas de literatura, de ahora en adelante le vamos a llamar las RIL. Tiene unas características generales, y luego ya presenta los criterios homologados, todavía entre comillas, porque justo estamos iniciando este proceso de homologación con esta reunión, pero lo que serían esos criterios homologados de investigación en psicología, revisiones integrativas de literatura, que le hemos llamado el CHIP-RIL, de ahora en adelante. Entonces, lo primero que queríamos era fundamentar las RIL. Le hemos dado muchas vueltas a esta organización de esto, pero finalmente hemos llegado a lo siguiente. Tenemos un gran globo, digamos, que está constituido por los estudios no empíricos. Dentro de los estudios no empíricos están las revisiones de literatura junto al metaanálisis, pero el metaanálisis no es, digamos, el punto en el cual vamos a trabajar. Si dentro de un momento voy a plantear algunas distinciones para poder entender mejor qué estamos trabajando, pero por ahora lo dejamos a un lado. Entonces, estudios empíricos, revisión de literatura. Al interior de la revisión de literatura están las revisiones de literatura narrativa y las sistemáticas. Igual, las sistemáticas las voy a plantear las diferencias que tienen, pero las vamos a dejar de un lado. Vamos a quedarnos con la revisión de literatura narrativa, y al interior de estas tenemos las descriptivas y las integrativas. ¿En qué difieren estas? En que en las descriptivas hay un menor nivel de organización, interpretación de resultados de los estudios, y este nivel de organización e interpretación se incrementa en las narrativas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros finalmente vamos a trabajar dentro de todo este contexto? En un momento voy a detallar las características de cada uno de ellos, es este punto. Nosotros, digamos, lo que estamos proponiendo es que para los estudios, los trabajos de investigación, de pregrado, de la facultad, vamos a principalmente trabajar con esta revisión de literatura narrativa de corte integrativo, que le hemos llamado, digo, porque hemos hecho como un cambio en el orden de los adjetivos, revisiones integrativas de la literatura. Estas son las RIL. Pero tenemos que conocer un poco todo este contexto en el cual se insertan, como para poder entender cuál es la naturaleza de ese trabajo de investigación que estamos proponiendo. Entonces, lo que voy yo a trabajar, digamos, a continuación en la presentación, es ir decantando qué características tiene cada uno de estos para luego llegar a este, y luego Gloria entrará ya, digamos, a decirnos cuáles son los criterios específicos que estamos proponiendo para este tipo de estudios. Entonces, lo primero que tenemos que distinguir es entre investigaciones empíricas y no empíricas, ¿no? Y si bien es cierto, puede ser que sea sencilla la descripción, es importante poder ponerla en contexto, porque eso nos ayuda a poder ver cuál es ese primer globo en el cual está inserto ese tipo de estudio que estamos proponiendo. Entonces, sabemos que las empíricas se sustentan en que el conocimiento procede de la recolección directa y el análisis sistemático de la información, sea cuantitativa o cualitativa, de campo, sea que la hemos recogido para ese estudio, sea que esté en estudios previos o en otros contextos como pueden ser blogs, conversaciones y todo lo que se puede trabajar ahora en investigación. Sin embargo, lo que caracteriza a la investigación empírica es que analiza de manera primaria la data, ¿no? Y le he puesto la data entre comillas porque me refiero con la data, sea el dato cuantitativo como a la producción de la data cualitativa, digamos. Entonces, ¿qué es lo que caracteriza lo empírico? Que yo recojo información y trabajo de manera individual con el dato corregido, con la narrativa recogido o con la narrativa recogida.
Ese es el punto de diferencia con la no empírica, porque la no empírica asume que hay otra forma de poder construir conocimiento analizando los resultados o conclusiones derivados de estudios previos. Es decir, no se refiere a la data o información producida directamente por las personas, sino se refiere al análisis de los resultados que ya han sido, digamos, previamente analizados en el estudio anterior. Esa es la gran diferencia. Entonces, en ese sentido, se constituye un segundo análisis de los resultados de estudios previos, ¿ya? Y esta distinción es importante porque incluso a nosotras mismas que hemos estado haciendo la revisión, se nos confundió en algún momento con el análisis de data secundaria. Porque si hablamos en la empírica solo de data primaria, podía parecer que sería solamente la que uno recoge para el estudio. Pero no, la distinción con lo no empírico es que yo proceso los resultados que en conjunto arroja cada uno de los estudios que incluyo en la revisión. No me voy a ver el participante tal que dijo, sino en conjunto qué resultado se obtuvo, y eso es lo que yo analizo. Considerar que las no empíricas, como dije hace un momento, todavía incluyen los metaanálisis. Entonces, claro, si yo pienso en un metaanálisis, efectivamente trabajo con el resultado del estudio, no trabajo con cada uno de los datos. Si trabajase con cada uno de los datos, constituiría una investigación de tipo empírico. Entonces, teniendo clara esta distinción, entendemos que estos dos tipos de investigaciones tienen diferentes objetivos, aunque pueden compartir metodologías igualmente rigurosas. Ahora, ya entro, digamos, dentro de las no empíricas, y como decía, simplemente haciendo una alusión a su distinción con el metaanálisis. Dentro de las no empíricas, habíamos dicho que están las revisiones de literatura por un lado y los metaanálisis por otro lado. ¿Qué caracteriza la revisión de literatura? Esta sintetiza y analiza la literatura publicada en cierto periodo de tiempo que proviene tanto de estudios cualitativos como cuantitativos como mixtos, y que además no utiliza estadísticas. Y esa es la distinción con el metaanálisis. Para yo realizar un metaanálisis necesito siempre datos cuantitativos. Por lo tanto, en un metaanálisis solo ingresan estudios que hayan tenido un abordaje de tipo cuantitativo, mientras que una revisión de literatura permite que se pueda analizar los resultados obtenidos en estudios cualitativos y mixtos. Y la otra gran diferencia con el metaanálisis es que una revisión de literatura no utiliza estadística. Es más bien un análisis, digamos, como más descriptivo / analítico, si cabe el término, de los resultados de estos estudios. Lo vamos a ver dentro de un momento cómo operacionalizamos eso de análisis crítico. Entonces, ¿por qué es que se realiza esto? Para poder profundizar en conocimientos, comprensión de un tema, brindando un panorama completo sobre un tema de investigación. Entonces, hasta aquí estamos ya focalizándonos dentro de investigación empírica, solamente review de literatura, nos permite la posibilidad de poder incluir estudios cualitativos y mixtos, no utilizamos estadísticas, y todo es como para poder comprender mejor a determinado tema o constructo de investigación. ¿Qué características tienen estas revisiones de literatura? Parten de una pregunta de investigación, y ahí viene que tiene una metodología rigurosa, fundamentan ese programa de investigación, plantean un diseño metodológico, y esto es lo que significa que tiene un método, ¿no? ¿Y esto por qué es que se tiene que enfatizar? Porque es cierto que antiguamente había revistas de literatura que se hacían de manera más, digamos, anecdótica o más como un reporte sin una metodología. En cambio ahora la propuesta es que desde esa división de revisión de literatura sí hay una metodología más rigurosa en algunos casos, ahorita lo vamos a ver, pero que de todas maneras existe un plan anterior que está diseñado como para poder responder a una pregunta de investigación que refleja un planteamiento de un problema. ¿Para qué tipo digamos, de temas se utiliza? Puede ser dos casos, o temas con abundante información, que además deriva de estudios realizados con diversos paradigmas, con diversos diseños, en diversos contextos, pero también para temas novedosos con información que aún no está integrada.
Entonces, es en los dos casos en los cuales se puede realizar este tipo de investigación. Obviamente, en un caso vamos a tener mucha mayor cantidad de insumos, los otros tendremos menos, pero la idea es que lo que nos ayude es a poder sintetizar y organizar la información producida en torno a un determinado tema. Entonces, estamos ya en el globito más pequeño de revisión de literatura y dentro de estas tenemos que distinguir las narrativas y las sistemáticas. Las narrativas, que es a la que nos estamos acercando, son estudios de naturaleza cualitativa, que responden a una pregunta de investigación amplia, fundamentan un problema de investigación y plantean un diseño metodológico. Justo comentábamos con Gloria que es aquí donde encontraríamos la diferencia entre un paradigma quanti y un paradigma quali de hacer una revisión de literatura. ¿Por qué? Porque en la narrativa yo puedo acercarme a preguntas más amplias. Puedo, también como lo he dicho hace un momento, poder, digamos, tener, pero igual tengo un método de investigación que me va a guiar. Si yo me focalizo en la sistemática, que es una revisión de literatura, la diferencia con la narrativa es, en primer lugar, que normalmente en la sistemática la pregunta de investigación es más acotada, es muchísimo más específica. Se podrían denominar revisiones cuantitativas porque el diseño que está detrás plantea la revisión de toda la información publicada. O sea, la sistemática lo que busca es minimizar el sesgo del acceso que se pueda tener a solamente ciertos estudios. Entonces, plantea estrategias que busquen mapear el total de bases de datos, que busquen mapear incluso literatura no publicada o literatura gris, que se define, que es aquello que no alcanza a ser publicado normalmente porque hay resultados no significativos, por ejemplo, en una investigación cuantitativa. Entonces, busca mapear la totalidad de las publicaciones en torno a un tema. En ese sentido, y para lograr eso, tiene un método mucho más estructurado, mucho más predeterminado, estandarizado y replicable si la comparamos con la revisión de la narrativa. No quiere decir que la narrativa no tenga un método de investigación, lo tiene, solamente que acá es mucho más estricto. Y además, para poder minimizar esos sesgos que pueden haber a lo largo del proceso, también incluye, por ejemplo, a jueces independientes que, por ejemplo, ayuden a definir que si todos los criterios de selección o los criterios de exclusión de los estudios ha sido conseguido por cada uno de los estudios que ingresan. Entonces no se trata solamente del juicio del investigador, sino de un consenso que realmente este estudio debería entrar como parte de esta revisión. O lo mismo, por ejemplo, para la valoración de la calidad de los estudios incluidos, existen 2 o más jueces que de manera independiente definen la calidad de cada uno de los estudios. Entonces, esa es la distinción entre lo narrativo y lo sistemático, principalmente. En lo sistemático se trata de mapear la globalidad de los estudios publicados. En la narrativa, esto no es tan exhaustivo. Y en lo sistemático me aseguro que no hay sesgo porque incluyo a más personas, a más investigadores, como para que ellos me aseguren que lo que estoy seleccionando cumple realmente con los criterios o que el valor que le estoy dando a una determinada investigación por su calidad metodológica es la que realmente es la de consenso entre ellos. Mientras que en la narrativa, digamos que si bien es cierto, se tiene este método, pero no es una revisión como que exhaustiva, que mapee todo, y por otro lado, también su método, que también se describe y todo lo demás, puede tener ciertos, digamos, voy a poner limitaciones, que tienen que ser reconocidas y discutidas. ¿Por qué hemos situado las narrativas como la parte en que quisiéramos que sean para los alumnos de pregrado? Porque en pregrado nosotros no les damos la suficiente, digamos, formación como para poder pedirles un manejo tan amplio de lo que serían bases de datos a nivel de lo que requeriría la sistemática, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque el tener los jueces independientes llevaría como a una, digamos, como a aspectos, a aspectos más operativos que dificultarían su realización. Esa es la razón por la cual nos hemos centrado principalmente para esta propuesta de estudios de pregrado en las narrativas. Ahora, las narrativas también vienen de una tradición probablemente la cual podrían no haber sido bien vistas, ¿no? Pero
Eso ha cambiado últimamente y, por ejemplo, ahora sí se considera que las narrativas en su conjunto tienen una metodología rigurosa para lograr ese análisis del conocimiento, e incluso en el año 2019 se ha creado una escala SANRA, que son criterios para evitar sesgos y aumentar el rigor de este tipo de investigaciones, donde algunos de esos criterios, por ejemplo, es como una lista de chequeo que hay, buscan explicitar la justificación del estudio, buscan plantear objetivos concretos, formular preguntas, busca describir la búsqueda de la literatura que se ha realizado, ¿no? Todo esto porque también poco a poco estamos viendo que en las publicaciones, en los journals, se han comenzado a aceptar revisión de literatura narrativa. Entonces, como se necesitan estándares, hay estos estándares que son una primera apuesta, no son de mucha antigüedad tampoco, y me imagino que con el tiempo se van a ir como actualizando, ¿no? Y mejorando. Habíamos dicho que no solamente nos íbamos a quedar con literatura narrativa, sino dentro de esta, la integrativa, ¿ya? Entonces acá vale la pena hacer la distinción entre estos dos. Las descriptivas, como su nombre lo indica, se centran en describir el método, los resultados y la interpretación de cada uno de los estudios incluidos. Es una organización, digamos, y una presentación ordenada, voy a ponerlo así, de la literatura que se haya encontrado, revisado, seleccionado bajo todo este método que se ha diseñado anteriormente. En cambio, la diferencia con la integrativa es que en la integrativa se genera un nuevo conocimiento a partir del análisis crítico de esa producción. Es decir, la descriptiva es como decir, encontré A, B, C, D, E y E, entonces por lo tanto hay 15 investigaciones que sus temas dicen esto. Es describir básicamente los resultados de los estudios incluidos. En cambio, en la integrativa, buscamos que pasando por esa descripción haya un análisis de esos artículos empíricos para poder generar una posición o una postura informada sobre el tema, considerando además la diversidad metodológica de dichos estudios y las implicancias en la investigación. Es decir, la idea para el integrativo es que no me quede simplemente con una descripción de lo que y organización de lo que hay, sino que yo lo organice con un sentido. Digamos, Gloria lo va a especificar un poco mejor, pero lo organice con un sentido que responde a la pregunta de investigación. Por ejemplo, puede haber un tema en el cual es importante conocer la evolución histórica del concepto. Ya. Ahí, obviamente, la organización tiene que ser como en los diferentes hitos que haya podido haber en función de cómo se ha conceptualizado un determinado constructo. O puede haber una investigación en la cual se identifican cuáles son los estudios core, los estudios centrales, y cuáles son los periféricos. Ok, yo tengo que darle ese sentido a la información. Entonces no lo estoy describiendo A, B, C, D, sino estoy escribiendo A y B constituyen este elemento core, el C está por acá, el D se opone en esto, el F aporta esto, y por lo tanto, considerando todo esto, se sabe A, B, C, D, y además se ve que hay un vacío porque todavía no se ha cubierto esto, lo cual significa una futura línea de investigación. Ese análisis crítico, que es adoptar una postura, digamos, ya como más del investigador en sí mismo en torno a esa revisión, es lo que nosotros estamos proponiendo como el nivel de las investigaciones que quisiéramos que los alumnos de pregrado puedan realizar, ¿no? Entonces, ahora hemos llegado a lo que queríamos dentro de toda esta organización. Revisión de literatura narrativa integrativa. Digamos que eso es lo que nosotros estamos denominando ahora nuestras RIL. Entonces voy a presentar ya simplemente características muy generales y después Gloria va a presentar como los detalles. ¿Qué hace una RIL? Una RIL lo que hace es revisar, criticar y sintetizar la literatura representativa, no en el sentido sistemático que hemos hablado hace un momento, pero sí los más importantes de un tema, de tal manera que brinde una nueva perspectiva acerca de este. ¿Con qué finalidades se utiliza? Evaluar fortalezas y vacíos en la literatura, ¿no? Explicitarlos, analizarlos y explicitarlos, identificar necesidades de investigación futura, establecer puentes entre diversas áreas de conocimientos, identificar temas centrales en un área, generar otras preguntas de investigación o explorar qué métodos de investigación han sido utilizados en un campo específico, entre otras finalidades. Pero si se dan cuenta, siempre acá hay un plus. No es solamente la organización del material, siempre hay una intención
más específica de lo que se quiere hacer y se le pide, en este caso, al alumno que adopte una postura frente a esta, digamos, diversidad de los estudios que hayan podido ser publicados. Alguna autora, Russell, digamos, en el 2015, dice que en realidad una RIL debería poder decir qué se conoce sobre el tema, cuál es la calidad de lo que se conoce, qué debería ser conocido y cuál es el siguiente paso en la investigación o en la práctica en relación a ese tema. Y acá, digamos, también quisiera poner el foco un poco en el punto B que dice cuál es la calidad. En realidad, la idea de este tipo de investigaciones es que uno también pueda no solamente decir todo lo que está publicado está acá y lo organizo, sino que esa organización también parte de analizar el estudio, de poder ver cada estudio en particular, qué limitaciones puede tener a partir de su diseño, qué tipo de diseño ha utilizado. Es decir, es toda esa información la que me llevaría a definir, estos son los más importantes, estos son los periféricos, estos tienen los menores sesgos, estos tienen mayores sesgos, ¿no? Entonces, es importante saber que supone la mayor comprensión de un tema, pero pasando por elementos de investigación también, de conocimientos de investigación. Creemos que en ese sentido aporta a lo que sería la consolidación de la competencia investiga dentro de la malla curricular de la formación de pregrado. Entonces ya, lo último, entonces por todas estas razones es que para el caso de psicología PUC proponemos que se realice una RIL que considere partir de un planteamiento de una pregunta de investigación, ¿no es cierto?, que viene desde la revisión de literatura, luego de una conceptualización del constructo, tema de estudio, así como una justificación para la realización de una RIL. ¿Por qué una RIL en este tema en particular? En ese sentido, si hay temas que han tenido revisión de literatura anteriores, se tendría que también ver qué vacíos hay en esas revisiones y cuáles son los que se buscan superar con esta revisión en particular. También proponemos que debería seguir un diseño específico para identificar qué estudios se incluyen, criterios de inclusión, criterios de exclusión. Debería analizar los estudios en función de la calidad y nivel de evidencia que brindan, dependiendo del diseño, y luego sintetizar y organizar de tal manera que se genere un nuevo conocimiento sobre el tema, ¿no? Pensamos que sí, esto puede hacerse con una investigación pequeña también, porque digamos, justo ahí va a venir la delimitación de los criterios, pero que sí consideramos que el ejercicio de realizar este tipo de estudio lleva a posicionarte de mejor manera frente a la literatura que puede haber en relación a un tema y desarrolla las competencias de investigación, que es finalmente lo que queremos en los alumnos. Entonces, hasta aquí, digamos, la parte que yo tenía preparada. Y ahora le doy paso a Gloria como para que nos presente ya los criterios homologados, entre comillas, en sí mismos en relación a este tipo de estudios. Gracias, Magali. Sí, ahora vamos a ahondar un poquito más en los criterios que queremos homologar, en los criterios que nosotros queremos compartir con ustedes. Son criterios que hemos identificado, como bien dijo Magali, a partir de la literatura. Y es importante aquí señalar que, claro, primero, al hacer una búsqueda de revisión de literatura en general, fue bastante complicado encontrar criterios en común. Y poco a poco fuimos encontrando más y más información. Las personas entrevistadas también nos dieron pie a buscar información más específica que nos permitiera poder categorizar y catalogar mejor estos tipos de investigación dentro de las revisiones de literatura para que podamos finalmente encontrar en la RIL un diseño de investigación que permitiera, digamos, conducir a trabajos de investigación en el pregrado. Entonces, hemos identificado algunos criterios, por favor, Magali, la siguiente. Esos criterios, digamos, van a ustedes encontrar algunos que son bien parecidos a los de los otros chips, pero algunos otros no lo son o se plantean de modo distinto. El título, bueno, lo resumen y palabras clave y además la tabla de contenidos son bien similares. El título debe tener los temas o constructos centrales. Lo nuevo es que tiene que tener un intervalo de las fechas de selección de artículos y señalar que es una revisión de literatura integrativa, ¿no? O sea, integrativa de la literatura y debe tener hasta 18 palabras. Nosotros hemos encontrado en la literatura que siempre, digamos, los títulos terminan, ¿no? Revisión integrativa, ¿no? De tal cosa, ¿no? Por ejemplo, terapia, efectividad o terapias musicales, una revisión integrativa, ¿no? Siempre señalando constructos y temas.
Las palabras claves y el resumen es bien similar a lo que nosotros ya conocemos en los otros chips, una descripción breve de las secciones del estudio, ¿no? Y las palabras clave con los descriptores de la investigación básicamente y con los contenidos centrales. El número de palabras clave entre 3 y 5, se incluye también la versión en inglés y hasta 250 palabras a doble espacio. Y la tabla de contenido básicamente presenta los nombres de las secciones con tabulaciones que diferencian cada parte, ¿no? La siguiente, por favor, Magali. La introducción también, digamos, es bastante similar, pero sí hemos identificado, ¿no?, que el planteamiento del problema debe contener, además de lo que ya conocemos, la revisión de artículos y textos para identificar el tema, un máximo de 10 años de antigüedad de estas investigaciones. ¿Por qué? Porque queremos responder a ciertas problemáticas o preguntas actuales de las que en los últimos tiempos se tenga algún tipo de, digamos, de cantidad de producción empírica sobre todo, o haya cierta incongruencia entre ciertos resultados actuales, y por eso que se ha establecido esta antigüedad y también se establece en la literatura. Después tenemos la conceptualización, que básicamente es la descripción y la presentación de los aspectos principales de los constructos psicológicos que se van a investigar y sus características. Después tenemos la justificación para poder mostrar la relevancia que tiene investigar en este tema en cuanto a lo social también y en cuanto al tema en sí mismo. Y también se debe colocar la relevancia de las RIL para responder a la pregunta de investigación planteada. Y finalmente esto se traduce en un objetivo general. Se pueden también identificar específicos que se desprendan del problema de investigación y que también incluyan el intervalo de fechas de la revisión. Ustedes van a observar que se hace bastante hincapié en el intervalo de fechas de la revisión. ¿Por qué? Porque esta es una característica fundamental de todas las revisiones de literatura. Se establece un rango de fechas, digamos, por ejemplo, efectividad de las terapias entre el periodo tal y el periodo tal. ¿Por qué? Porque, digamos, se trata de indagar y de buscar una conceptualización, una postura en ese intervalo. Entonces, por eso que el intervalo de tiempo va a estar presente y lo van a ver mucho este tipo de investigación. La siguiente, por favor, Magali. Y bueno, tiene máximo de 10 páginas la introducción. En cuanto al método, aquí hay una novedad, porque normalmente nosotros tenemos en la cabeza que el método comienza con participantes, luego técnicas o medición, en fin, lo que ya conocemos. Sin embargo, para las RIL, el procedimiento va primero. ¿Por qué? Porque tiene distintos tipos de especificaciones que vamos a ver a continuación, porque incluye, digamos, la especificación de criterios de inclusión y exclusión. Luego tenemos los estudios incluidos, cuáles son sus características, ¿no? Y el análisis de información. Vamos a ir a detalle en cada uno, vamos con el procedimiento. El procedimiento, digamos, es un capítulo que debe mencionar por qué se utiliza el RIL en esa investigación, nuevamente las fechas de búsqueda y las bases de datos y palabras clave que se utilizaron para buscar la información que finalmente se va a analizar, los estudios que finalmente se van a analizar. Y el procedimiento contiene básicamente también los criterios de inclusión y exclusión. En este tipo de investigaciones, identificar y aclarar los criterios de inclusión es sumamente importante, ¿no? Debe incluir, los criterios de inclusión contienen las palabras claves, ¿no?, los términos que se han utilizado para buscar los estudios que se van a incluir, el periodo de fechas de las publicaciones, las bases de datos, el idioma y los criterios de calidad reportados en los estudios. Y también los criterios de exclusión, es decir, artículos que no pertenezcan a revistas indizadas, artículos teóricos o de caso único no se sugiere colocar, ausencia de reporte del diseño de estudio a detalle y ausencia de reporte de los estándares éticos son criterios para no incluir algún estudio. ¿Por qué hago hincapié en este tema? Porque, como van a ver en el siguiente cuadro, ¿no?, ahí sí Magali me ayuda, podemos comenzar con una cantidad, digamos, gigante de artículos que se puedan revisar. Por ejemplo, en este caso, comenzamos, por ejemplo, con 414 artículos, ¿no?, en uno de las imágenes, en la de la derecha,
y luego se va seleccionando por título y resumen y se va reduciendo a 18, luego se van añadiendo más criterios como ver la bibliografía y más estudios hasta que al final se queden solamente con 4 artículos. Entonces nuestros criterios de inclusión van a ser el ente que nos van a ayudar a discriminar con qué artículos nos vamos a quedar. Luego de un proceso riguroso que tiene que detallarse de este modo, se sugiere de este modo en el que se coloque específicamente qué criterios se han ido identificando para poder ir puliendo los artículos, digamos, que vamos eligiendo, depurando artículos. Es importante destacarlo porque es un criterio de calidad de una RIL. O sea, la RIL tiene que tener y tiene que digamos, tener en el método la claridad de qué artículos y por qué han sido seleccionados. La siguiente, por favor, Magali. Otro capítulo del método otro subcapítulo del método, perdón, son los estudios que se incluyeron después de todo este proceso, después de haber, digamos, buscado información sobre un tema específico, después de de haber aplicado estos criterios de inclusión y exclusión, finalmente, ¿con qué artículos nos quedamos? Sugerimos que sean entre 12 y 15 artículos, que son los artículos que van a responder de mejor modo al planteamiento del problema y a los objetivos del estudio, ¿no? Digamos, en este acápite tienen que considerarse también las características generales de estos artículos y describir los estándares éticos de estos artículos en cuestión de autoría y de también el rol que el investigador que está haciendo la RIL ha asumido al momento de elegir estos artículos. ¿Ok? ¿Qué características deben tener los estudios que finalmente fueron incluidos y qué características deben describirse en este capítulo de estudios incluidos? ¿Qué autor o qué autores, digamos, son los que han creado estos artículos, la fecha de publicación del artículo, en qué revista se publicó o se publicaron estos artículos y las características de la muestra de los participantes o de la muestra de los artículos incluidos? Se sugiere tamaño de la población, lugar de procedencia, la edad de estos participantes y otros aspectos particulares a la investigación que sean necesarios para, nuevamente, entender el problema de investigación. De repente, la descripción de una característica va a ayudar al análisis posterior de estos artículos. ¿Ok? La siguiente, por favor. En tercer lugar, y como último acápite del método, está el análisis de información, que como bien comentó Magali, puede incluir una temática que recién se está estudiando o una temática muy estudiada, ¿no? Y ese análisis debe darse según este tipo de situaciones y además, sea cual sea el tipo de tema estudiado, hay que hacer un análisis crítico. ¿Qué cosa quiere decir análisis crítico, no? Nosotros, a partir de autores que hablan sobre qué cosa significa lo crítico, hemos definido lo crítico como asumir una postura informada sobre el tema. Entonces, nuestro modo de analizar tiene que buscar que poco a poco vayamos construyendo una postura sobre los artículos que hemos incluido, una postura que se base, ¿no?, consistentemente o que sea consistente con los artículos que hemos encontrado, ¿no? Se pueden hacer cierto tipo de inferencias, pero que tengan una base en los hallazgos de estos artículos, ¿ok? ¿Cuáles son los pasos para el análisis, ¿no? Primero, identificar artículos, como mencionó Magali, centrales y periféricos, centrales en el sentido de que describan o respondan mejor a la pregunta de investigación, y periféricos porque tienen algunos componentes que nos ayudan a entender esta pregunta. En segundo lugar, visibilizar lo anterior en un cuadro de resultados, ¿no?, que voy a detallar en la sección de resultados, y también ordenar, codificar, categorizar estos estudios al colocarlos en el cuadro, es decir, a partir de los estudios que he encontrado, de estos 12 o 15 estudios que digamos, he incluido en mi investigación, tengo que categorizar, digamos, por temáticas según lo que, digamos, estos hallazgos me hayan, digamos, ayudado a comprender para la comprensión a su vez de la pregunta de investigación. Por ejemplo, la siguiente, por favor. Sí, tiene máximo 8 páginas y bueno, por ejemplo, la siguiente, sí.
quisiera ir al cuadro, Magali, para que se pueda ver. ¿Sí? Sí, por ejemplo, aquí está un cuadro de resultados que va a contener, digamos, en la sección ya de resultados, qué elementos me van a ayudar a mí como investigador a poder hacer un análisis posterior, ¿no? Se incluyen la referencia, la categoría de análisis, es decir, la nominación que yo le he dado, ¿no? A la temática que un artículo o un grupo de artículos me puede dar para entender el problema de investigación, el objetivo de esos estudios, si el diseño, los resultados, conclusiones y las limitaciones del estudio. Esta categorización es bien importante, ¿ya? Porque esta categorización nos permite decir que ciertos artículos me van a ayudar a entender el core del tema y otros artículos me van a ayudar a entender lo más periférico del tema. Entonces yo voy a nominar, por ejemplo, en el caso de este artículo, una categoría central era el daño cerebral. Y a partir del daño cerebral, digamos, habían otros artículos periféricos en el estudio que podían ayudar a entender cómo era este daño cerebral. Y estos otros artículos estaban categorizados, ¿no? Y agrupados también en otras categorías diferentes, lo que nos va a ayudar a hacer un mejor análisis. Este cuadro va explicado, va el cuadro y también va una explicación de este cuadro en la parte de resultados, ¿no? Que se parece un poquito a lo que se hace en la investigación cuantitativa, pero la diferencia es que se hace también una categorización. Entonces, la descripción que va en resultados ahonda en la categorización que se hace de los artículos y en la explicación de estos componentes del cuadro, ¿no? Y tiene por eso 10 páginas digamos, permitidas. Y lo siguiente es la discusión, ¿no? Esta discusión básicamente se divide en dos. Primero, el análisis crítico y luego la síntesis de ese análisis crítico. En el análisis crítico tengo que, digamos, utilizar la categorización que he hecho y con la información correspondiente a cada estudio categorizado. Y en ella se examinan los argumentos e ideas principales de los estudios incluidos que ya he categorizado. Entonces tengo que ver qué hallazgos pueden aportar, ¿no?, a responder mi pregunta de investigación y luego describir y explicar por qué y cómo partes de estos estudios responden a mi objetivo. Por ejemplo, el estudio 1 responde a este estudio, a mi objetivo de investigación por tal y tal motivo que aparece en los hallazgos o en los resultados del estudio consultado, ¿no? O los estudios 1 y 2 responden a mi pregunta de investigación en los resultados y en las conclusiones por tales motivos. O sea, es como, digamos, una desmenuzación, una identificación profunda, ¿no?, de lo que yo quiero, digamos, aportar finalmente. Y se tienen que identificar áreas también que requieren de nuevo conocimiento o están incompletas. De repente hay alguna información que falta investigar y la identifico en este análisis crítico, entonces tengo que reportar que falta información para poder entender mejor el fenómeno que quiero entender, ¿no? Y finalmente viene la síntesis. La síntesis, y lo he puesto en negritas a propósito, porque es, digamos, el elemento fundamental de la RIL, que es la revisión integrativa de literatura, ¿no? Y es integrar ideas existentes en el área con las nuevas ideas surgidas tras el análisis crítico. Entonces, el análisis crítico me sirve para identificar, examinar argumentos principales que voy encontrando a la luz de mi pregunta. Y la integración de estos y, por tanto, el inicio, ¿no?, de una postura nueva que yo puedo hacer a partir de estos estudios, ¿no?, va a estar aquí, en esta síntesis. Entonces, aquí lo que hago es la integración de lo ya existente con lo nuevo que me genera lo ya existente, con el análisis que yo voy haciendo de lo ya existente. Entonces, aquí se van a proponer, por ejemplo, otras clasificaciones conceptuales que van a sentar bases para nuevas teorías o establecer, digamos, nuevos puntos, nuevas características que la literatura me ha reportado y que yo he ido, digamos, infiriendo, identificando a partir de esta revisión exhaustiva que hago. Y se establecen ciertas conclusiones tentativas
que en la RIL las conclusiones tentativas se refieren a una postura naciente, a una idea a partir de la integración que he hecho de la literatura, ¿sí? Este análisis crítico y esta síntesis deben ser coherentes, ¿no? Entre sí, ¿no? Tiene que haber consistencia, coherencia entre lo que yo he analizado previamente, es decir, en la examinación de argumentos de los estudios incluidos y en la integración o propuesta. O sea, yo no puedo, digamos, decir que un estudio dice A y luego volar y decir que puedo concluir Z, ¿no? Tienen que ser conclusiones que realmente se desprendan y sean coherentes y se desprendan realmente de los estudios revisados. Este acápite tiene un máximo de 15 páginas para poder hacer, digamos, esta discusión. Finalmente, ¿no? Las conclusiones del estudio van a presentar el planteamiento final a partir de la discusión, es decir, lo que estoy proponiendo, digamos, lo más importante que he encontrado y lo más importante de mi integración, ¿no? Además, se van a retomar los objetivos, se van a sintetizar resultados y se presenta una reflexión final sobre el análisis realizado en función de recomendaciones o limitaciones que he podido encontrar o se han podido encontrar en el estudio. Estas conclusiones tienen máximo de 3 páginas. Esto, digamos, es lo formal del estudio. Luego vienen las referencias y los apéndices, ¿no? En las referencias, bueno, citadas en APA, y lo nuevo es que se coloca un asterisco al inicio de cada referencia incluida como estudio seleccionado. Entonces, porque en las referencias se van a incluir los estudios que han sido analizados, que son como los participantes, ¿no? Finalmente. Y a eso se les coloca un asterisco. Y en los apéndices, bueno, se presenta información que va a permitir profundizar la información analizada. El chip también tiene otros acápites que si bien, o otros apartados que si bien no van, digamos, en el documento, sí, digamos, son importantes de tener en cuenta, ¿no? Primero las consideraciones éticas, ¿no? Que básicamente ahondan en la inclusión de aspectos del proceso investigativo, cómo fue exactamente el análisis, eso es bien importante, bajo qué criterio fui, digamos, eligiendo ciertos artículos para incluir o bajo qué criterio he, digamos, identificado que tales artículos son el core y los otros son los periféricos, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que estar bien detallado. Se tiene que asegurar la autoría de los artículos, o sea que, digamos, los autores y, digamos, todos aquellos que participaron en los artículos revisados esté bastante claro en el documento, respetar criterios de inclusión y exclusión para que haya una consistencia y coherencia y explicitar el rol que el investigador asume. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque aquí, digamos, podemos hacer un símil con el criterio de rigor de reflexividad en la investigación cualitativa, ¿no? Se tiene que explicitar exactamente qué es lo que hace el investigador para, digamos, incluir artículos o qué hace exactamente el investigador en función del análisis para proponer una integración de la teoría. Entonces, esos detalles tienen que estar bien explícitos. En el documento van a encontrar muchos más detalles por, digamos, por sección, por introducción, por método, por resultados, discusión y conclusiones, que se tiene que tener en cuenta para que las consideraciones éticas estén cumplidas y también la calidad se vea, digamos, apoyada. Los aspectos formales siguen los criterios de los demás chips basados ahora en el APA versión 7, ¿no? Los van a encontrar a detalle. Y también en las RIL se ha incluido la lista de verificación que también tienen en los otros chips a partir de, digamos, de las secciones del documento, ¿no? Pero además esto sirve para evaluar el cumplimiento de estándares de calidad propuestos en el trabajo de investigaciones de este tipo. Además, sí, la siguiente, por favor. Además, otros apartados que tenemos son la lista de referencias que nosotras hemos consultado para, digamos, elaborar el chip RIL. Y además tenemos unos apéndices en el que describimos el metaanálisis como revisión de literatura, las diferencias más específicas entre revisiones de literatura sistemática y narrativa, y un ejemplo de ficha de extracción para la selección de artículos. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno, digamos, recoge o sea, encuentra, mejor dicho, un artículo, hay una ficha que te permite ver, digamos, las características principales de ese artículo para que el investigador pueda tener eso más organizado. Bien,
eso sería todo. Ahora vamos a dar paso a una ronda de preguntas para poder, digamos, aclarar ciertos puntos que tal vez por el tiempo no han sido claros. En el documento efectivamente digamos, se detalla muchísimo más lo que he mencionado, con lo que he tenido que hacer bastante rápido por el tiempo, pero sí en ese momento podemos entrar a una discusión o algunos comentarios sobre esta propuesta. Muchas gracias. A ver, creo que Elena Caballero tiene una pregunta. Sí. Elena. Elena, de repente estás con el micrófono apagado. Ahora sí, discúlpenme. Hola. Bueno, muchas gracias por la presentación, realmente bastante clara y creo que el documento también va a ser bastante orientador, pero yo tenía, bueno, una duda un poco más, más gruesa, digamos, a lo que corresponde a los Reels, y luego otra muy puntual sobre la selección de la bibliografía, o de los artículos, mejor dicho. Pareciera que esta selección, digamos, sistemática entre narrativa y sistemática de textos se acerca mucho a lo que es un proceso de construcción del marco teórico de la tesis, ¿cierto? Al proceso de encontrar tu pregunta de investigación y luego eventualmente pues aterrizarla en una serie de conceptos que luego se aplican en un estudio cualitativo o cuantitativo. Entonces aquí yo quería preguntarles dónde se traza la línea, ¿no? Cuando uno empieza ya a definir lo que es su marco teórico primero y luego decir, bueno, sobre esta pregunta paso a mi revisión sistemática, ¿no? Quizás se permiten preguntas más ambiciosas, quizás se puede partir, digamos, de preguntas, de estudios, o menores estudios para encontrar una pregunta, y luego ya pasar a una revisión más sistemática, no lo sé, esa era mi duda principal. Y luego la otra tenía que ver con la selección de los artículos que mencionaban, podía ser a partir de una búsqueda con palabras claves en estos buscadores, haciendo una búsqueda, digamos, booleana también, de 2 palabras o 3 palabras. Pero también a muchos nos pasa que quizás un artículo interesante no sale digamos, en las bases de datos, pero sí se encuentra en la bibliografía de un artículo potente, ¿no? Entonces, no sé cuál sería el procedimiento para incluir esos artículos que se encuentran de manera quizás más orgánica, y no tanto a través de los buscadores. Y bueno, esas eran mis 2 consultas. Muchas gracias. Gracias, Elena. ¿Quieres, Gloria, que comience con la primera? ¿Ya? Sí, mira, efectivamente tu pregunta nos ayuda a aclarar un punto que también nos hemos visto la necesidad de ponerlo explícitamente en el documento, porque es cierto que el nombre a veces puede, digamos, dar la idea de que nos estamos refiriendo a la revisión de la literatura que fundamenta un problema de investigación, ¿no? La diferencia que nosotros trazamos en relación a esto es que la revisión de la literatura es solamente el método mediante el cual luego tú, con la organización que realizas, puedes llegar a generar un nuevo conocimiento per se, ¿ya? En una revisión de literatura tú haces una revisión de lo que está para poder generar una pregunta de investigación que luego vas a campo. Acá, hay, digamos, una revisión de literatura previa que genera una pregunta que te lleva a buscar información, pero en los resultados de estudios previos, que es tu equivalente al campo, y luego con esta otra información es que recién realizas, digamos, una generación de un nuevo conocimiento. Es como que si tu información, digamos, inicial son los resultados de los estudios que te permiten luego generar el conocimiento ahí. Cuando tú terminas una revisión de literatura, tú no generas un conocimiento. O sea, pensándolo como un marco teórico habitual, tú no generas un nuevo conocimiento. Tú simplemente pones digamos, como los insumos
que van a llevarte a una pregunta. Es parte del proceso. En la revisión de literatura como diseño, tú sí tienes la necesidad de generar el nuevo conocimiento a partir de lo revisado. Esa es la distinción que nosotros vemos, a pesar de que ambos podrían denominarse, tienes que revisar la literatura para plantear un problema. Justo por eso es que le hemos cambiado el orden de los adjetivos en el título. Revisión integrativa de literatura. No es una revisión de literatura integrativa, como algunos autores lo proponen. Es una revisión de manera integrada de lo que existe para generar un nuevo conocimiento. En el otro caso, es una revisión de literatura que te amplía el panorama y te hace construir una hipótesis, digamos, en una investigación cuanti, o te da los lentes o marcos conceptuales en una investigación cual. Ese es otro rollo. Digamos, a pesar de que entendemos la confusión por el nombre, pero tiene otra finalidad. La finalidad de la revisión de literatura para una investigación empírica es simplemente colocar los insumos de los cuales vas a cogerte para luego hacer tu campo. Acá no, acá ya es el producto en sí mismo. Exacto. Elena, sobre tu segunda pregunta, claro, o sea, lo importante, bueno, hay que partir de un punto importante ahí, y es que digamos, en este tipo de estudios no hay participantes, ¿no? En este tipo de estudios se estudian, vale la redundancia, estudios, ¿no? Hallazgos de estudios, ¿no? No los participantes, o sea, no a las personas específicas del estudio, sino los hallazgos que se han hecho en distintos estudios. Ese es, digamos, el objeto de estudio, ¿ok? Y a partir de eso, lo aclaro para que quede bastante, digamos, detallado, y a partir de eso sí es importante distinguir lo siguiente, que para poder incluir estos estudios, ¿no? Incluir los estudios que finalmente voy a analizar, ¿no? Se tienen que aclarar esos criterios de inclusión y exclusión. Si tú encuentras, por ejemplo, un artículo interesante, ¿no? Dentro de la bibliografía de otro, tendrías que ir a este artículo, la fuente primaria, y tú verificar la calidad del estudio, ¿no? ¿Cómo se verifica la calidad? Ves, digamos, en primer lugar, si hay consistencia entre el método de investigación, los resultados, la pregunta de investigación, visibilizas o ves si se ha visibilizado, mejor dicho, los criterios éticos, los criterios de calidad del estudio, ¿no? En cuantitativa validez, confiabilidad, en cualitativa los criterios de rigor, y eso te va a dar cierto alcance de la calidad de ese estudio, ¿no? Sí ayuda muchísimo que esté, y preferimos que sean artículos indexados, indizados. ¿Por qué? Porque ya te dan, digamos, te dan cuenta de que ha habido una revisión, ¿no? de ese artículo y de la calidad, o digamos hay un respaldo de la calidad, mejor dicho, de ese artículo, ¿no? Pero digamos como investigadora, más que nada, tú tendrías que describir exactamente por qué consideras ese artículo de calidad y fundamental para incluirlo en tu estudio. No sé si hemos respondido a tu pregunta, Elena. ¿Elena? Sí, dice que sí, gracias. Ya. Listo, tengo también las manos levantadas estaba primero de Chabela, ahora Sí. está ya baja. ¿Está bien, Chabela? Todavía. Tengo ahorita registrado a Chabela, Charlie y Gaby Tábara. Allá. Chávez, ¿tienes alguna pregunta? La tenía, creo. Ya, creo que ya. Si no, después. Ya, sí. Entonces, Sí. Gaby Ujú. Tábara. Sí. Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la capacitación, por la información brindada sobre los nuevos chips. De hecho, nos van a ayudar a orientarnos muchísimo. Ay, Chávez dice que no puede desbloquear el micro. A ver. ¿Avanzo o...? Como ya estás tú, mientras Ya, digamos, bueno, pero a ver, Pilar, si nos puedes apoyar, porque dicen tanto Chabela como Juaní que no pueden desbloquear el micrófono. ya. Ya está activado Voy a... ya. Ya, Sí, voy a sigue avanzar. Gaby. Ya, Sí, perfecto. Gaby, sigue y de ahí Chávez. Son tres preguntas bastante puntuales, entonces voy a hacer las tres para que luego puedan responderlas una por una. La primera es que no es relacionada a las Reels, sino al análisis de data secundaria, que no sé si lo mencionaron al inicio y tal vez me quedó no me quedó tan claro.
quería saber, definitivamente no encajan en las RIL, pero quería saber si es que encajarían en otro tipo de investigaciones pauteadas por los chips, el análisis de data secundaria recogida por otros, por ejemplo, ya sea en bases de datos, información cuantitativa, o tal vez entrevistas recolectadas por un proyecto de investigación más grande, pero que de alguna manera recojan un tema de investigación o que contengan información que pueda permitir responder a una pregunta de investigación hecha por el alumno, ¿no? O sea, se puede considerar esa data secundaria para la realización de tesis. Esa es una. La otra es si es que estos 10 años que plantean para las RIL tienen que partir del momento actual o si es que yo puedo elegir 10 años en un periodo histórico previo. Por ejemplo, estoy pensando el boom y la cantidad de investigaciones que hubieron post publicación de la CBR, ¿no? Vinculadas a estrés postraumático, entre otras cosas, ¿no? Pero que surgieron justo después de la publicación de la CBR. Entonces yo podría establecer 10 años, por ejemplo, a partir del 2003, o tiene que ser 10 años para atrás desde el momento actual. Y la tercera y última pregunta es si es que además de elegir un tema o constructo para las RIL, lo puedo hacer también alrededor de un grupo o una organización, por ejemplo, que haya sido muy estudiada y del cual surjan muchas investigaciones, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una alumna que quería trabajar con ANFACEP, ¿no? Y yo una de las cosas que le decía es, hay muchísimas tesis ya publicadas e investigaciones sobre ANFACEP, entonces podría elegir un tema o constructo sobre este grupo particular y analizar todas las investigaciones sobre un tema o constructo, pero de este grupo, organización o una institución en particular. Y sí, eso era todo. Muchas gracias. Ok, ¿cómo quieres, Gloria? La primera pregunta la La puedes primera, responder tú, creo, ya. y la segunda, sí. Sí. Ok, ya. Gaby, mira, gracias por tu pregunta. Efectivamente, digamos, el análisis de data secundaria, nosotros sí lo estamos proponiendo como una alternativa para los trabajos de investigación de pregrado, mucho más en este contexto. Si bien es cierto, sí ya se utilizaba un poco, pero digamos, ahora lo estamos proponiendo como de manera más activa, por el hecho de que obviamente en este contexto no se puede levantar data empírica primaria. Pero este tipo de investigación seguiría siendo una investigación empírica, como lo comenté en un primer momento, ¿ya? No entra dentro de lo no empírico, que es donde tú misma bien dices que no entraría dentro de la red, porque es una investigación empírica con data secundaria. ¿Por qué? Porque analiza directamente el dato producido por los participantes. ¿Ya? El espacio de qué lineamientos puede tener esto está justo en la actualización de los chips cuantitativos y cualitativos que vamos a mostrar a continuación los videos. Entonces, si hay un espacio para ello, sí hemos hecho en la comisión la revisión de qué características, qué lineamientos éticos, metodológicos tendría que tener la revisión de datos secundarios, tanto en lo cuanti como en lo quali. Está colocado ahora en los nuevos documentos y es un poco el material que les vamos a revisar. Entonces, sí es factible, sí lo hemos considerado, pero no corresponde a esto, por lo tanto tiene el otro espacio. Ahora, en relación a lo que refieres al periodo histórico previo, es interesante. Por ejemplo, el ejemplo que tú has dado me parece súper útil. Nosotros hemos puesto lo del rango, digamos, de los 10 años para evitar que sean estudios, digamos, con demasiada antigüedad y que se obvie dentro de ellos, digamos, lo que sería una conceptualización mucho más moderna de algunos temas. Pero, como tú planteas, por ejemplo, un hito histórico, como puede haber sido todas las publicaciones dentro de la investigación, todas las publicaciones de la Comisión de la Verdad, me parece personalmente que, digamos, ameritaría realmente una revisión que esté circunscrita a ese periodo histórico en relación a ese tema, porque realmente en ese momento de haber leído, yo quisiera hacerlo ahora, no habría investigación actual, porque ya no es, pero sí me parece importante el ejercicio de poder sistematizar y organizar todo lo que hay, ¿no? Sí. Eso, ¿la tercera querías tú, Gloria? No, la tercera, Gaby, la tercera la podrías repetir, por favor, si eres tan amable, porque ahí Sí, estaba. yo también quisiera tenerla más clara, Sí. porque por algún momento parecía la pregunta la producción de una institución, pero lo que ahí no me quedaba clara es si es la producción de un tema, de una investigación, o la producción total de una institución. Sí, o Sí. sea, estaba pensando si es que
además del tema o constructo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo estoy pensando desde la psicología comunitaria, ¿no? Organización y participación comunitaria, pero yo no quisiera verlo como algo tan amplio, porque es un proceso muy grande, entonces quiero circunscribirlo a una población más específica, o sea, investigaciones hechas, por ejemplo, con organizaciones de mujeres en comunidades campesinas vinculadas a la organización comunitaria, ¿no? Entonces, quiero circunscribir un tema y un constructo, pero además quiero circunscribirlo a una población mucho más cerradita, ¿no? O sea, mucho más circunscrita, o más allá, incluso yo podría decir, de nuevo, o sea, con ejemplos en la cabeza, ¿no? Imagínense que yo quisiera ver temas de organización comunitaria o participación comunitaria de ANFACEP, porque también hay un mar de investigaciones hechas alrededor de ANFACEP, ¿no? Entonces yo me quiero centrar en temas y constructos, pero que se han estudiado en ese grupo en particular, ¿no? En esa asociación de mujeres en particular, Sí, ¿no? sí, sí, Gaby, la literatura sobre el tema nos dice que, claro, va a depender de tu pregunta de investigación y eso incluye una población específica en el caso que mencionas, el desarrollo de la RIL. Entonces, tanto para periodos de tiempo como para poblaciones específicas, en ese caso, al plantear tu pregunta, tendrías que buscar, uno, evidencia, digamos, empírica, teórica, para plantear el problema, y segundo, en los criterios de inclusión, colocar eso que estás diciendo, ¿no? ¿Qué caracteriza la población de los estudios, ¿no? Y qué características específicas tienen esos estudios en función a la temática que te interesa a ti abordar. No sé Ya, si es perfecto. pregunta. Sí, 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 gracias. Claro, sí. solamente yo quisiera aclarar que estoy de acuerdo con la respuesta de Gloria, solamente que sí, digamos, si en algún momento se podría considerar el análisis de las publicaciones de una institución en particular, ahí sí tendría que especificarse muy bien por qué la elección, delimitarse, digamos, que se circunscribe a ello, porque potencialmente podría tener mucho sesgo, porque obviamente lo que produce una misma población, una misma organización va a estar, probablemente no genere muchas contradicciones entre sí mismas, sino más bien todo sea como muy sinérgico. Entonces allí también el resultado del nuevo conocimiento sería un poco más circunscrito a estas características. Entonces ahí sí habría que evaluarlo bien, digamos. Exacto, claro. La pertinencia de la inclusión de esos estudios, ¿no? Y, y las limitaciones que puedes llevarte, ¿no? Exacto. Ya, Chávez dice que ya fue respondida la pregunta, entonces ahora pasaríamos a Charlie. Sí, y luego a las preguntas por el chat, que ya las tengo acá. Sí. Ok, ya. Charlie. Buenos días, muchas gracias Y por Juan. la presentación. Quiero hacer, bueno, tengo varias preguntas. Primero quiero ordenarme antes de preguntar. En la presentación, Magali hablaba de los dos tipos de revisiones. Charlie, no te escuchamos muy bien. Son integrales. Gloria, ¿tú le escuchas? No, no. Charlie, se está entrecortando tu audio. No. Charlie, te nos has ido. No sé si nos escucha, Charlie. De repente en el chat, Pilar, podemos decirle. Sí. Yo lo escucho. No, no te escuchamos, Charlie. ¿No me escuchan? No te entendemos, sabemos que estás hablando, pero Aló, no, aló. está muy entrecortado. A ver ahora. No. Pero Sí, mientras creo que mejor por el chat. Y mientras tanto voy diciendo que claro, tenemos las preguntas que han hecho por el chat anotadas, las vamos a responder en un ratito, ¿ya? Charlie, de repente puedes escribir por el chat tu pregunta o de repente, porque no te estamos escuchando. ¿Aló? Sí, es que se entrecorta. Sí, lo mejor sería que redactes tu ¿Aló, pregunta. Maga? Sí, no se escucha. Magali. No. Sí, vamos a, Charlie, ¿No vamos. me escuchan? Por Ahora momento. sí. Sí, ahora sí, a ver, Charlie. Me silencia el audio.
Aló, aló, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora- Mejor, a ver, de corrido. Sí, ya puse el cable LAN. Ya. Tenía dos preguntas, bueno, tres realmente. El RIL está básicamente planteado hacia las investigaciones de revisión integrativa. Quería saber si las sistemáticas quedan descartadas o simplemente vamos a trabajar solamente las integrativas. Eso por un lado. Por otro lado, el trabajo de revisión, y esta es mi duda, generalmente lo hacen personas que están muy empapadas en los temas y que tienen experiencia en investigación, tienen experiencia empírica. Entonces, un alumno probablemente al momento de buscar puede encontrar, pero su experiencia está limitada al momento de integrar, porque es diferente integrar habiendo hecho investigación sobre lo que estás integrando que integrar simplemente habiendo leído una investigación, lo cual recae en un trabajo muy importante del asesor, ¿no? El asesor tiene que estar bastante empapado de los temas que está trabajando su asesorado. Y creo que también nosotros, dada nuestra experiencia, esto se asemeja mucho al trabajo de discusión que hace uno en su tesis al momento de integrar la información. Y no les tengo que contar que no todos los alumnos llegan con las mismas capacidades para hacer una buena integración en su discusión. Por lo tanto, creo yo que antes de ponernos en problemas a previo, quizás nosotros mismos podríamos poner ciertos requisitos para que los alumnos que intenten o opten por esto tengan algún nivel previo, por decir, que pertenezcan al tercio superior. ¿Ya? Yo me preocuparía mucho que un alumno que ha pasado cursos de investigación con 11, 12 o 13, decida hacer una tesis de este tipo y que no cuente con los recursos o capacidades desarrolladas para ello. Si ya tenemos esta información previa, utilicémosla a favor de ello. Gracias. Gracias, Charlie, por tu pregunta. Creo que es bien importante porque has expuesto el componente, digamos, bueno, el otro lado de lo que exige, digamos, la RIL, no solamente los criterios, sino también a quienes están dirigidos estos criterios. Y efectivamente, cuando nosotros hemos discutido acerca de la factibilidad de hacer ese tipo de estudios en pregrado, obviamente no estamos pensando en que el resultado sea, digamos, de un nivel tan avanzado, va a ser a un nivel de pregrado. Efectivamente, el rol del asesor es fundamental porque tiene que guiar el modo de análisis del estudiante, cómo el estudiante va a llegar a esa integración. Y para eso sí va a ser necesario, ¿no? E importante que no solamente en la tesis o en el trabajo de investigación se puedan hacer ese tipo digamos, de investigaciones, sino desde antes, ¿no? Que también se abra la posibilidad en los cursos, no solo de investigación, sino también, digamos, en otros cursos, de hacer este tipo de integración, este tipo de análisis y, digamos, fortalecer esas habilidades en los estudiantes, ¿no? Porque obviamente no le puedes pedir a un estudiante que tenga la capacidad de hacer ese tipo de estudios si previamente no ha tenido por lo menos un ensayo de eso a lo largo de la formación. Entonces sí es un reto, no solamente para los estudiantes, sino también para los asesores. Sobre la experiencia en la investigación empírica en el área para hacer o realizar ese tipo de investigaciones, concuerdo contigo, sin embargo, hemos planteado esto a nivel de pregrado, ¿no? Los estándares que hemos encontrado, la investigación que hemos encontrado, obviamente apuntan a un nivel mayor, ¿no? Pero para nivel de pregrado, por eso estamos incluyendo criterios que son exhaustivos, pero que vemos que sí lo van a poder lograr siempre y cuando se cuente con el apoyo del asesor. Lo del tercio superior, no sé, digamos, eso ya sería una discusión aparte, creo, pero sí, evidentemente el asesor cuando comienza a trabajar con el asesorado, ahí se da cuenta
digamos, de las intenciones, de las disposiciones, en fin, del estudiante, ¿no? Para poder trabajar, y ya el asesor puede, a partir de esa experiencia, recomendar algún tipo de investigación en función, uno, de la pregunta de investigación, y dos, digamos, en función también a lo que el estudiante, digamos, lo que el estudiante está dispuesto a realizar en ese momento, porque el asesor tendría que explicar cuáles son las implicancias de hacer ese tipo de estudio también, ¿no? Pero sí, no queremos dejar pasar la oportunidad que significa realizar ese tipo de estudios también formativamente. Es un tipo de análisis distinto, que exige mucho, es verdad, pero que es importante también para la formación de un psicólogo a nivel de investigación, ¿no? Y eso, digamos, es la conclusión a la que hemos llegado al trabajar el documento. Gracias, Charly. No sé si he respondido a tu pregunta. Creo que esa pregunta da para mucho más debate, ¿no? Igual el objetivo de la presentación es, claro, poder compartir con ustedes los estándares a los que hemos llegado a partir de la revisión que hemos hecho también. Sí, no sé si Magali quiere añadir algo más. Sí, que digamos, concuerdo contigo en lo que has dicho, que como todo puede tener diferentes niveles de exigencia. Es decir, creo que per se la RIL no es que sea de exigencia alta. En el RIL puede, digamos, tenerse los matices. Ahora, puede hacerlo un experimentado, puede hacerlo quien ha pasado por mucho, pero también puede hacerlo alguien que se empapa del tema, de la revisión de la literatura sobre el tema que va a trabajar. O sea, también hay una parte, digamos, de preparación a manera del tradicional marco teórico o introducción que prepara al alumno para que sepa sobre el tema, tal como lo hace frente a su primera investigación empírica que tiene que realizar. Y efectivamente, los estándares pueden, digamos, sin que signifique que estamos cayendo en algo, digamos, sin rigor, sin método, los estándares vamos a irlos ajustando, creo yo, poco a poco. O sea, y digamos, eso tiene que ver también con, y por acá también respondo porque creo que tampoco es el espacio, digamos, como muy abierto para la pregunta de Mónica en relación a si hay un criterio de estándar para la selección de docentes. Creo que eso es parte de la implementación de esto, ¿no? Nosotros acá estamos presentando lo que consideramos que podría ser como el producto que se podría pedir. Pocos estudios, 12, 15, habría que ver si de repente nos parece muchos, de repente son menos, para poder aligerar, digamos, un poco la tarea, pero el ejercicio sí es interesante de poder ser planteado hacia los alumnos de pregrado. Y en relación solamente a lo sistemático que decías, no lo estaríamos inicialmente recomendando. Se puede hacer, como muchas cosas que hacemos más allá de lo recomendado. O sea, una tesis puede tener ecuaciones estructurales si es que hay ciertos digamos, como compromisos y también nivel del estudiante en sí mismo. Eso pasaría con las sistemáticas. No lo recomendamos de plano, hemos elegido en vez de las sistemáticas las narrativas, por lo que les decía, la sistemática supone, además de todo lo que hemos hablado ahorita, un manejo de todo lo que son bases de datos, en primer lugar. Y en segundo lugar, la existencia de un mini equipo que permita ajustar criterios de selección de los estudios. Esas son las razones, ¿no? Sí, Magali, vamos a pasar a las preguntas del chat primero, que ya estaban hace rato. La Y primera porque es, además estamos ya como con el tiempo, más o menos, también. eh, la profesora Juana Pinzás nos dice, felicitaciones. ¿Dónde encuentro los RIL? Esa es una buena pregunta. Nosotros estamos, como mencionamos al inicio, dice criterios homologados, pero aún no están homologados. Lo que vamos a hacer es invitarlos después en la siguiente parte de la reunión a poder dejar comentarios, preguntas, y también si alguien quisiera aportar a esto, ¿no? En la revisión, digamos, posterior que va a tener el documento, se puede hacer para que el producto final y homologado pueda estar lo más pronto posible. Otra pregunta era de Lourdes Ruda, pregunta si se va a considerar la integración de solo estudios cuantitativos, en caso que también se puedan incluir los cualitativos, ¿no? Sí, o sea, en realidad la integración de estudios no solo son cuantitativos, también cualitativos. Lo importante es que sean empíricos, ¿no? Eso es lo importante, ¿ya? O sea, sí pueden ser estudios cualitativos integrados. Y lo otro, preguntan, ¿no sería útil también hacer la integración de los estudios hechos en las tesis, aunque no necesariamente sean estudios publicados? Lo pregunto porque a final de cuentas son estudios nuestros, lo pregunta también Lourdes Ruda, me parece. Uh-huh.
Sí, la idea, digamos, creo que no lo habíamos planteado, Magali, lo de las tesis, ¿no? Pero, digamos, respondiendo así la pregunta, la idea es que los estudios incluidos puedan tener el rigor necesario para ser incluidos, ¿no? O sea, valga la redundancia. Si fueran incluidos o si fuera un estudio que es muy importante de incluir por los hallazgos, tendría que estar especificados nuevamente los criterios de inclusión, ¿no? A bastante detalle y también mencionar en el documento las razones por las cuales está siendo incluido ese estudio, en este caso una tesis, ¿no? No sé si Magali quiere también apuntar a eso. Entendí de la pregunta de Lourdes que sería solamente de tesis, ¿no? O sea, Tesis. no que sea incluido como un estudio más, sino solamente de las tesis. Lo cual, en verdad, como tú dices, no lo habíamos considerado, pero podría ser, ¿no? Pero, habría que evaluar un poco la cantidad de tesis que hay, la rigurosidad con las cuales hayan sido hechas y todo lo demás, como para poder digamos, ver si es que supone un estándar de calidad como para que pueda integrarse los resultados de ello. Entonces ahí que tal vez solo si tuvieran calificativos sobresalientes, Ahí ¿no? está diciendo justo eso, sobresaliente y muy bueno por sugerir algo, ¿no? Claro, o sea, la idea de, o sea, para incluir un artículo se tiene que asegurar la calidad de este, ¿no? Eso es bien importante de considerar, ¿no? Y fundamental, y que esté sustentado, digamos, en el método. Ujú. Creo que ya estamos con el tiempo, no Sí, sé. hay digamos, solamente Álvaro, que ya sería el último, porque ya tiene la mano levantada. Sabemos que es un tema que da para más debate, ¿no? Entonces, justo después de la intervención de Álvaro, les vamos a proponer un poco cuál sería nuestra forma de poder continuar con la discusión de estos criterios que hemos presentado ahora. Álvaro, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quería decir solamente de que eh, el nivel de excelencia que se está planteando es el que debería existir en las tesis, pero para ello se necesita elevar el nivel de capacitación del alumno para esto, incluir estos temas tempranamente en, en los cursos de metodología de la capacitación y también llevar a cabo un taller más profundo con los asesores, de tal manera que ellos hagan in situ ese análisis de tal manera, bajo la dirección de ustedes, de tal manera de que se garantice la calidad de los resultados. Eso es todo lo que quería decir. Sí, Gracias, Álvaro. Sí, justo habíamos considerado, decíamos con Gloria, también comentamos nosotros, y ahora nos atrevemos nosotras mismas a poder asesorar una tesis así o no, y de repente, efectivamente, lo oportuno sería, y justo esa es una de las preguntas que les hemos planteado en el pequeño cuestionario que les vamos a pedir ahora, es si lo hacemos, o sea, si realmente nos atrevemos a poder hacerlo, formemos un grupo que de alguna manera nos podamos, digamos, ver un par de veces, 3 veces, no sé, la que demande durante el ciclo, como para ir juntos en la práctica ya retroalimentando este documento, ¿no? O sea, el documento está ahorita en una primera versión. Hemos tratado de hacer el mejor esfuerzo que hayamos podido, porque no ha sido fácil, porque no. realmente la literatura es abundante y a veces contradictoria y no está integrada. Encontramos a un autor que hace revisión de literatura sobre la revisión de literatura, o sea, para mostrarles un poco la complejidad de las definiciones. Entonces hemos tratado de organizar y sistematizar, cubriendo casi todos los vacíos que podrían haber, pero esto todavía está ahorita en un nivel teórico. Necesitamos Sí, aterrizarlo. Entonces creo que todavía estamos en un momento en el cual tenemos que, digamos, afinar. Entonces para eso vamos a proponer una serie de pasos. El primer paso es que a continuación, digamos, lo que van a recibir ustedes es un link en el cual van a estar 3 cosas. En este link, ustedes van a poder colocar alguna pregunta, comentario, sugerencia a este chip presentado, ¿no? Y también valorar un poco la utilidad y si realmente quisieran asesorar una investigación de este tipo o algo así. Entonces, el link que van a recibir tiene una primera parte de valoración y de un espacio para colocar todavía más preguntas que hayan en torno a esto. sí, Magali, una cosita antes de pasar al enlace que es importante destacar y que está también en la literatura, es que las revisiones integrativas de literatura no solamente, o sea, si bien se hacen
en su mayoría por expertos, ¿no? Lo hago porque veo comentarios al respecto, también permiten, según la literatura, aumentar el expertise en el área, ¿no? Entonces sí es importante señalar que nosotros estamos yendo más bien por este otro lado, porque los estudiantes aumenten el expertise en un área específica, porque evidentemente sabemos que la formación no les da el expertise necesario para poder hacer una revisión integrativa que tal vez estemos pensando todos a un nivel, digamos, mayor, ¿no? Pero sí les va a permitir aumentar esa expertise en el área y esto también está considerado por los autores que hablan de ese tipo de revisión. Solamente para poder cerrar con ese tema. Ujú. Y ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva, creo que está lo del, Magali, A ver, vamos a ver. lo del enlace. A ver, déjame retomar la pantalla. Ya, muchas gracias. No, Retrocede una, ahí. sí. Al finalizar el taller, es más, de repente en este momento, ustedes deben estar recibiendo a su correo, a todos los participantes, un link que les va a llevar a esta pantalla. ¿Ya? En esta pantalla, ustedes, como les estaba diciendo hace un momento, hay 3 secciones, por así decirlo. Una es para poder dar su opinión en relación a lo que hemos presentado ahora, que tiene que ver con 2 preguntas de valoración digamos, de esta charla, de este conversatorio que hemos tenido. Hay un espacio ahí para plantear todavía más preguntas, dudas o preocupaciones en torno a los chips de la RIL. ¿Ya? Ese material nosotros lo vamos a tomar y en realidad estábamos pensando con Gloria hacia el próximo viernes poder, digamos, ya con esa retroalimentación y con un pequeño vacío, digamos, mental también nuestro de estos días para revisar lo que hemos escrito, poder, digamos, incorporar esos elementos. Si alguien desea y está interesado en revisar directamente el documento, también nos lo pide, se lo mandamos el documento tal como está ahorita, que está en su versión final, y sus comentarios específicos los vamos a incorporar. Si alguien lo desea así, lo hacemos. Pero lo que estamos planteando para todos es que simplemente nos hagan llegar preguntas si es que las tienen. Pero además, en este link, ustedes van a encontrar los videos de las 2 actualizaciones de los chips cuantitativos, ¿ya? Es un video que está en máximo 15 minutos, que presenta cuáles han sido los nuevos, digamos, contenidos que tiene este chip, como para incluir todo lo que es análisis de data secundaria cuantitativa, desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista ético. Luego también en este link van a encontrar el video, otro video de 15 minutos, que presenta la actualización de los chips cualitativos, que ahí tiene 2 temas. Un tema es cómo realizar el recojo de información a través de plataformas virtuales, ¿no? Cómo hacer las entrevistas y todo lo demás, qué criterios técnicos, metodológicos y éticos se tiene que tener ahora que normalmente se realizarían las entrevistas, por ejemplo, a través del Zoom. Y por otro lado, cómo trabajar con datos secundarias de tipo cualitativo. Entonces, esos 2 componentes nuevos de los chips cualitativos son los que también van a poder ver una presentación a los mismos en ese video. Y también tienen ahí acceso a lo que serían ya los documentos, que esos sí ya están finalizados, de los cuantis y los cualis. Entonces, el documento de estos ya está finalizado, ya está para que lo puedan ver. Estamos iniciando este proceso de homologación de estos, por lo tanto tenemos su retroalimentación a partir del link, su retroalimentación al documento específico, si alguien lo quiere, nos escribe y se lo mandamos. Nosotros, finalizando la próxima semana, recogemos todo esto y lanzamos la primera versión. La pondremos en práctica el siguiente ciclo, con quienes nos aventuremos a esto, podemos tener estas reuniones que les decía, seguimos retroalimentando, y ahí habrá una versión mejorada ya de la puesta en práctica de este tipo de investigaciones. Ese sería, digamos, como el camino que seguiríamos. No sé si me he olvidado de algo, Gloria. No, creo que has mencionado todo, Magali. Sí nos parece importante recalcarles que para nosotros es fundamental que ustedes puedan dejarnos sus comentarios, sus preguntas, y estamos totalmente dispuestas a recibir comentarios para la mejora, para que este documento pueda servir para tener una opción adicional de investigación, ¿no? Que nos parece muy importante,
¿no? Y bueno, les agradecemos su atención. Ya les ha llegado el correo, me informan. Así que les pedimos que llenen este formulario y que puedan ver los videos que hemos preparado junto con la comisión de investigación sobre la actualización de chips cuantitativos y cualitativos. Sí. Entonces, básicamente sería eso. No sé si es que finalizamos simplemente así, poniéndonos todos en off, o todos nos decimos chao abriendo cámaras. No sé, eso nos podrá decir Pilar. Sí, gracias por los mensajes, por el chat de felicitación y gracias por las preguntas también, que nos ayudan también a plantearnos nuevas formas de continuar trabajando. Sí. Bueno, gracias por la asistencia y les pedimos, gracias a todos. Les pedimos que llenen y vean los videos que van a ser bastante ilustrativos. Sí, nos va a dar la retro que necesitamos también. Sí. Listo, dejamos de compartir pantalla, entonces gracias. Ok, gracias. Gracias.